No recuerdo. Bueno, Ahora no, no envió la clase pasada, no. ya voy a chequear entonces. Le enviaría las dos clases. Eh, bueno, en Soy Oración tengo que hacer el cambio del chip. Eh, Soy Oración, habíamos en la clase anterior hablado acerca de los padres del padres del mundo, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en la continuación de la frase, cuando uno continúa con el rezo en sí, viene una área de la frase, Amehaye Ametim. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Amehaye Ametim? El que revive a los muertos. Yo recuerdo en la época en la que, bueno, quien no sabe, cuando era niña, yo fui criada y educada bajo la Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Ok? Es decir, que era cristiana, no cristiana, perdón, católica, católica apostólica romana. Mi abuela nos llevaba cada fin de semana a la iglesia. Llegábamos a la iglesia, prendíamos las velitas a los santitos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, quién sabe cómo es la religión católica, católica apostólica romana. Y recuerdo que en varias de las iglesias a las que yo recurría, habían unos cuadros inmensos, inmensos, unas obras de arte inmensas, que como niña me daban un pánico y un terror terrible. En lugar de sentirme que entraba en un lugar sagrado, me daba más miedo que nada, porque habían imágenes fuertes, ¿no? Se veían esqueletos en las manos con personas sentadas y había un cuadro que era dedicado a la resurrección de los muertos. Entonces, una de las frases en en nuestro rezo es Amehaye Ametim. Entonces, cuando nosotros ingresamos dentro de ya un entendimiento profundo de lo que es la resurrección de los muertos, vamos a entrar en una paradoja filosófica y profunda en donde vamos a entender desde un punto de vista práctico y actual una de las representaciones de lo que es Mehaye Ametim. ¿Ok? Yo no quiero ingresar en la parte esotérica del asunto, quiero ingresar en la parte práctica con la responsabilidad del pueblo de Israel que mantenemos para dar luz a los demás pueblos, para entender esta frase, Amehaye Ametim. ¿Ok? Entonces, voy a hacer eh, vamos a hacer esto. Ok, perfecto. Y voy a llegar acá. Entonces, cuando nosotros entramos, Mehaye Ametim, el que revive a los muertos, en el revivir hay un despertarse. ¿Es verdad? Entonces nosotros vamos a entrar a un despertar de una nación. Estamos viendo la plantilla, ¿verdad? Redefiniendo la resurrección de los muertos como el resurgimiento histórico de Israel y su rol como luz entre los pueblos. ¿Ok? Es decir, que aquí la Torá enfoca el resurgimiento, la resurrección de los muertos como la resurrección, un despertar de una nación. Entonces aquí vamos a ver cómo enfocados en lo que es la resurrección de los muertos, hay dos tipos de resurrecciones.
Hay varios más que dos. Yo voy a tocar dos tipos. O sea, vuelvo y repito, me deslindo de la parte esotérica e ingreso en la parte más práctica, cognitiva, lógica del asunto. ¿Ok? Entonces, la resurrección de los muertos se dirige también a entes como yo o cada uno de nosotros, en etapas, en momentos, en circunstancias, y Dios no quiera, en una vida entera, en donde estamos adormecidos. Estamos como zombies en un día a día mecánicamente funcionales ante las necesidades del día a día y la cotidianidad, mas no realmente resucitados y despertados a una luz, a una identidad verdadera, a una aceptación y a un entendimiento de la capacidad que tenemos para poder convertir el mundo que nos rodea en un mundo mejor. Entonces, lo que sucede básicamente en este proceso es que estamos como zombies, somos muertos vivientes, porque no nos hemos despertado, no hemos resucitado. Amejayé Ametim, es decir, que nosotros vamos a encontrar la gracia del Santo Creador siempre y cuando Él lo desee y siempre y cuando nosotros seamos los elegidos para ese despertar, para esa resurrección. Mejaya Metin, es decir, el que revive minuto a minuto. Si nosotros entendemos que cada segundo de nuestra vida, cada respiración, cada capacidad de poder ver el mundo que me rodea con mis ojos o con mi espíritu, es simplemente por los designios del Creador, no porque es algo obvio. Entonces, desde este punto de vista, nosotros entendemos que de alguna forma tenemos uno de 60 de muerte en nosotros. Cuando vamos a dormir, tenemos uno de 60 de muerte. Estamos en un mundo despierto, pero estamos realmente adormitados. Entonces, Mejaya Metim es el día en donde se acerca prácticamente ya la renovación del pueblo de Israel en la tierra prometida, reviviendo los libros sagrados para que estos sean entregados a los hijos de Noé, a los gentiles, a la gente del mundo, para que entendamos que no hay religiones, que el judaísmo no es una religión, que el judaísmo es, fue y seguirá siendo una forma de vida y que hasta el día de hoy el mundo entero ha comprometido esta forma de ver el mundo ha sido por las religiones. Las religiones son una droga para el mundo, donde están llenas de dogmas sin entender realmente a la creación, sin saberle a Dios, porque el trabajo de los hijos de Noé y el trabajo de nosotros como judíos es saberle al Creador, conocer cómo se interpreta su fuerza dentro de este mundo que nos rodea. ¿Ok? Dando esta introducción, vamos a ver que la segunda forma de expresar la Mejaya Metim y revive a los muertos es cómo ha revivido al pueblo de Israel. ¿Ok? En una interpretación literal, Mejaya Metim, como ustedes ven aquí en el centro, es Mejaya Metim, es una interpretación literal, pero paradójicamente lógicamente no podríamos hacerlo entender como que está resucitando muertos, porque no hay muertos que se levanten. Y esto es una cuestión biológica, patológica, orgánica. No puedo decir que o sea, estamos hablando de cucos cuando estoy pensando de una ciencia ficción. ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere realmente la Torá? Y ahí es donde vamos a ingresar en este momento a entender esa profundidad de Mejaya Metim, la vida después de la muerte física biológica, la interpretación histórica. Esta frase existe en esta frase una interpretación histórica y esa interpretación histórica es el resurgimiento de un pueblo entero. Tomemos en cuenta que el judaísmo no es
una religión, había ya dicho esto antes, es una nación, es una de las naciones más antiguas en la faz de la tierra. Es la nación de Abraham, Isaac y Jacob. Es la nación de los reyes, es la nación de David, es la nación de los profetas, de Sarah, Rivka, Lea, Rachel. Entonces hay un renacimiento. El momento que el pueblo de Israel llegó, vamos a ir viendo en esta interpretación histórica, hay una Mejía Metim, un despertar en donde el resurgimiento de ese despertar trajo consigo el renacimiento de un pueblo entero. ¿Qué significa realmente revivir cuando un pueblo entero ha sido enterrado por la historia? Cuando salimos a la Galut, salimos al... Entonces aquí vamos a entender que el pueblo de Israel estuvo desconectado, por decirlo así. Perdón. Estuvo, estuvo desconectado de lo que es el nacimiento en sí, el renovarse, el renacer en el exilio. Cuando un judío está en el exilio, la verdadera naturaleza de la muerte, en los textos sagrados y la filosofía judía, la muerte rara vez es solo el final biológico del ser. El verdadero estado de muerte es el exilio, es la pérdida de identidad y la desesperanza total. Es estar desconectado de la fuente, es dejar de vivir. Cuando yo hablo de la pérdida de identidad, estamos hablando también no solamente del pueblo judío, sino hoy en día también de ustedes, hermanos no ágidas, en donde la pérdida de la identidad, la pérdida de la aceptación de los 7 preceptos de los hijos de Noé, la pérdida de la capacidad de ser activistas para un cambio en la humanidad y en las comunidades que nos rodea. Y como yo había dicho en muchas clases, no necesitamos irnos directamente a la Asamblea Constitucional. Quien puede, hágalo. Quien puede, hágalo. Pero necesitamos hacer un cambio desde el núcleo más íntimo, que eso empieza dentro de mí misma, hacia mí misma, para poder entregar a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos, a mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa identidad basada en los 7 preceptos de los hijos de Noé para poder entender ese macro de la creación. ¿Ok? Entonces, la verdadera muerte es el estar desconectado de la pérdida de identidad. Es esa desesperanza total en estar desconectado de la fuente para vivir. La conexión nos llega a una conexión y a una esperanza. La esperanza que viene a ser de por sí ya con el pueblo judío en su tierra, en su regreso. El luto interminable. Para Jacob, por ejemplo, la desaparición y la asimilación de su hijo José era equivalente a la muerte, el exilio de un individuo. Entonces vamos a entender acá. José, permítanme ingresar otra persona. José, habíamos visto que sus hermanos habían tenido un poco de envidia hacia él, lo toman en algún momento, lo llevan, le botan al pozo, José se queda en el pozo solo y él luego, por cosas de la vida, por vueltas que da el mundo, llega a ser un virrey. Llega a ser uno de los entes más importantes en aquella época en el imperio egipcio, tan cerca al faraón, que él podía decidir acerca de eventos prácticamente goraliot, se dice en hebreo, ¿no? Goraliot vendría a ser en el español, él podía decidir acerca de los actos y decisiones políticas, decisiones económicas, etcétera, etcétera, para el medio, para el área de ese momento, ¿no? En el área de Egipto. Y su padre se sienta en un luto terrible porque siente la pérdida de su hijo.
siente la pérdida de su hijo, el más querido. Cuando Jacobo se entera de que José sigue vivo en Egipto, la Torá no dice se alegró porque supo que su hijo está vivo, sino que dijo la Torá, "Vetihie ruach Jacob", revivió el espíritu de Jacob. Ahí es la primera vez que uno escucha resurrección. Vetihie ruach Jacob, vetihie, y vivirá y resucitará. Ruach, el espíritu de Jacob. No se hablaba aquí de una magia, de un cuerpo muerto, viviendo, resucitando, sino del retorno de un exiliado. Cuando hablamos del retorno de un exiliado, no estamos hablando del retorno de alguien que vuelve a su cultura, a la base, a los preceptos, a la fuente de donde creció, que es Torah Timeja, Musar Abija, la Torah de tu madre y los preceptos éticos y morales de tu padre. Creo que hay más personas queriendo ingresar. Permítanme. Entonces, ahí estamos entendiendo ya una primera resurrección. El Mejayea Metim, es decir, Betihye Ruach Yaakov, ¿ok? Que sobrevive, que viva y que resucite y que viva el espíritu de Jacob. Entonces estamos hablando que es, vuelvo y repito, y esto es importante entender, no es una resurrección mágica del cuerpo, sino es el retorno de un exiliado. Un exiliado hoy en día puede ser también un judío, no solamente que vive fuera de la tierra de Israel, también puede estar dentro de la tierra de Israel, pero estar exiliado de todo lo que es su base moral, su base ética, su base, su tradición y costumbres de los antepasados de Abraham, Isaac y Jacob. No estar acercado, un hijo de Noé puede ser un gentil y estar completamente alejado de los 7 preceptos de los hijos de Noé y está muerto en vida, porque no está en un Beijie Ariel, Beijie Jorge, Beijie Bolívar, Beijie Delmi, en ese despertar, en ese resucitar del alma, ¿no? José como el espejo de la nación. José aquí en este momento pasa a ser un espejo de nosotros. Él nos dice, vamos a llegar y esta clase es tan importante, inclusive ahora nosotros en 2, 3 días, cuando en el miércoles vamos a empezar ya ¿quién está con el micrófono abierto, chicos? ¿Alguien está con el micrófono abierto? Ariel, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. ¿Alguien más está con el micrófono abierto? Rega. Me parece que hay alguien más que quiere ingresar. Perdón. Ine. Ruth, bienvenida. Entonces, José, y estamos en esta etapa en donde vamos a salir de Egipto para ingresar en la tierra, que es Pesaj, la Pascua, si no es eso, es salir de Egipto, salir de esa dormidez. Dicen que en Egipto no habían murallas, todo estaba abierto. No podían coger el camino y empezar a caminar y salir. ¿Por qué se quedaron tanto tiempo ahí? Si estaban siendo maltratados, estaban siendo esclavizados. Dentro de la Gemara, del Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi, hay muchas, y los Midrashim, hay muchos cuentos que hablan acerca de que en realidad el problema no era que estaban obligados a quedarse. Vivían con oro, vivían con abundancia, entonces había un adormecimiento por el materialismo que los rodeaba. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros a veces estamos adormecidos por el materialismo que nos rodea?
es estar muertos. Y ahí es cuando uno en el rezo tiene que decir Amechayeh Ametim, Litchanen, suplicarle al Santo Creador Kadosh Baruj Hu que despierte mi alma a la resurrección y que dentro de mí, como siempre hemos hablado en la It Kalelut, tenga yo un despertar como José, al José que tengo dentro de mí. ¿Ok? Entonces José, en la dispersión, vendido y exiliado lejos de su tierra. Cómo nos vendieron y cómo nos exiliaron de nuestra misión verdadera en la vida, a los 7 preceptos de Noah y a los judíos de los 613, cómo nos mandaron al exilio, cada uno con su propia historia. Pero ahí viene una muerte pública, dado por muerto y asimilado a los ojos del mundo. Ya nos aceptan tales cual es, nadie nos exige, la cosa va. Y de esa aceptación nace una resistencia, porque hay algo muy interno dentro de nosotros que nos dice, despierta, despierta. El corazón, hablábamos mucho de cómo el corazón puede ser una herramienta clave en este tema. Cuando estamos en momentos de culpa, en momentos de pecado, cómo el corazón cambia su pulso, él nos avisa, él es un sensor que está todo el tiempo despierto avisándonos, fíjate, te estás equivocando. Y después de esa resistencia, de esa preservación secreta de su identidad central, dentro de toda esa oscuridad, nace el retorno. Y el retorno emerge de las sombras con un poder renovado, no solo para salvarse a sí mismo, sino para sostener al mundo. Si yo me encuentro en el punto de partida en donde entiendo, Bishvili nivra olam, para mí se creó el mundo. Suena muy egocentrista, suena muy vanidoso, pero si estamos entendiendo que no existe otra Maya Orit, no existe otro Bolívar, no existe una otra María Delis, Díaz, perdón, o María Felisa Sarria, no existen, somos seres únicos. Entonces, todos estos algoritmos fueron creados para esa unificación, que una con otra y con otra y con otra y con otra pasan a ser una gota en el largo y inmenso mar. Entonces tenemos que entender la importancia del despertar, del querer tener el José que está dentro de mí en un despertar hacia una nación. Nosotros como parte de la nación eterna, la nación más antigua de esta humanidad, que es la nación del pueblo de Israel, y ustedes como ente activo de un nuevo cambio. El retorno nacional y la resurrección. La fase 1, el exilio, la nación dispersa, fragmentada, sin esperanza, nuestra esperanza está perdida. ¿Cuántas veces ya hemos caído en este tema de que no, hoy día yo eh, hablé mal? Se me fue la lengua demasiado, se me fue la lengua, yo que soy una habladora, por dar un caso, ¿no? Un ejemplo. Soy una labradora, no tengo remedio. Ah, ayer me fui de parranda con mi amigo, me pegué los tragos, me emborraché hasta decir basta. Y yo, a mí me encanta el trago, no hay nada que hacer, no hay vuelta que darle al asunto, no puedo cambiar. O, por ejemplo, no, ayer me fui, soy cleptómana, me robé este reloj, y qué se le va a hacer, es una tendencia que tengo en el alma y voy a seguir robando hasta el último día de mis días porque yo no controlo eso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos caído y hemos caído y hemos caído y caemos mucho más grave que el pecado en sí? Es creer, es quedarnos en el exilio, en la oscuridad, en nuestra esperanza que todo está perdido y que no hay cambio, que no podemos hacer una chuvá, l'achzor de chuvá, regresar a la fuente, regresar a la respuesta. Estas plantillas son
un inicio del conocimiento, porque dicen que uno para poder hacer chuvá, para que uno pueda regresar a la fuente, tiene que conocerle al Creador y cómo se manifiesta en el mundo que nos rodea. Y este es el camino de cómo Él nos está enseñando y nos dice, a ver, no se queden en Mitzrayim, no se queden ahí afuera. La oración que yo les entrego, que es Mejaya Metim, a Abraham, Isaac y Jacob, Mejaya Metim, es parte del recordatorio que yo les envío día a día. En Shacharit, Minja y Arvit. Es el recordatorio para decirles que busquen a Jacob dentro de ustedes, salgan de Egipto, recuerden y tomen con tendones y carne, construyanse la estructura, el inicio del movimiento pionero, la creación, la infraestructura civil, el retorno físico a la tierra árida, el retorno físico a una creencia. ¿Cuál es el retorno físico en nuestro caso? El estudio, la disciplina, la constancia. Al número 3, que viene a ser la frase, el aliento, el ruach. Entonces, estamos hablando que hay los huesos para un renacimiento, Mejaya Metín, hay los tendones y la carne del cuerpo, y hay la fase 3, que es el aliento, el Ruach HaKodesh, que es el alma, el retorno de la identidad vibrante, la soberanía recuperada y el resurgimiento del idioma hebreo. No nos olvidemos que la Biblia en sí fue escrita en hebreo y arameo. ¿Ok? El secreto del Talmud. En el Tratado de Sanedrín 92b, los sabios debaten la célebre visión de Ezequiel. ¿Realmente resucitaron los muertos biológicamente? La respuesta más revolucionaria del Talmud fue una parábola, un mashal, ¿ok? Los muertos de Ezequiel son la propia nación de Israel, despertando del letargo. La resurrección siempre fue la metáfora definitiva de la soberanía recuperada. Es decir, ¿a qué se refiere el rabino Uri Sherki con todo esto? Que si nos basamos en la frase de Ezequiel, estamos entendiendo que la resurrección de los muertos no es una resurrección biológica que como nos hicieron creer como niños de jardín. Nosotros tenemos que resucitar espiritualmente, mentalmente, ampliar nuestro conocimiento para poder entender la maravillosa palabra de Hashem Yitbaraj en hebreo y arameo, que son los idiomas bases, natos, nativos de la Sagrada Escritura. Sin eso no podemos entenderla. Vamos a ver la anatomía de la resurrección. ¿Ok? Vamos a entender cómo José, Ezequiel y el Israel moderno. ¿Ok? Estamos en el estado de la muerte, el catalizador que viene a ser el intermediario, es decir, esa voluntad, y la resurrección que vendría a ser el renacimiento, ¿no? El renacimiento o la resurrección de los muertos. José es la cisterna y la esclavitud. Es decir, nosotros estuvimos un momento en la oscuridad, caímos, volvimos a recaer, seguimos recayendo, pero el catalizador quiere decirnos, retén esa identidad oculta, empieza a despertar, recuerda quién eras, porque si vas a recordar realmente quién eres, inclusive puedes llegar a ser virrey en Egipto. Entonces de ahí viene, ¿no? ¿Cuántas veces hemos aprendido con nuestros sabios que nos dicen que cuanto más estudiamos, más capaces vamos a poder estar inclusive dentro del mal, pero sin ser tocados, sin que el mal logre formar parte de mí? Es decir, como convertirnos en agua con aceite, ser esa agua y el aceite cae y él no va a volver, no va a poder ser nunca jamás uno con el agua. El aceite va a seguir siendo aceite, el agua va a seguir siendo la vida. Pero siempre y cuando agrandemos este estudio, saberle a Hashem.
En la profecía de Ezequiel, que es el valle de los huesos secos, es el valle de la muerte en sí, viene el catalizador que es del aliento, el ruaj profético, y ahí empieza y se arma un gran ejército, según la profecía de Israel. El pueblo de Israel arma un ejército inmenso. En la realidad moderna, 2000 años de dispersión global después, el movimiento, el catalizador es el movimiento sionista, es el pionero en la unión. ¿Y dónde está la resurrección? Es el Estado soberano de Israel, para poder entregar la luz a los demás pueblos. Entonces es una larga noche, es el letargo de una nación sin tierra, donde estuvimos en una dispersión global. Siempre habían las frases de vamos a ir caminando como judíos errantes, judíos errantes, judíos errantes. Estamos en una dispersión total para llegar a lo que es hoy en día una persecución, una asimilación, y el anhelo es la esperanza preservada silenciosamente en las palabras de la oración diaria, la importancia de la oración diaria en Shacharit, Minja y Arvit. Esas palabras son los sacrificios y es el aceite lubricador para la unión de la bondad eterna del Santo Creador con nuestros días prontos en venir. Que Besrat Hashem tengamos la fuerza de cumplir y estar al pie del cañón, como se dice. El milagro no es sobrenatural, el milagro es histórico, es una nación que resurge, que resucita. Es el pueblo de Israel que retorna inaudito desde los cuatro rincones del mundo para reconstruir la soberanía en la tierra prometida. Pantanos y desiertos áridos vuelven a florecer a través de la agricultura de la vanguardia. Aquí ustedes como en realidad les invito a que ingresen hoy día, la información es abierta para los 4 puntos de la tierra, en todos los idiomas que uno quiera. Ver documentales, noticias, folletos, papers acerca de cómo la tierra de Israel, de cómo la recibimos y cómo ha producido viñedos, todo tipo de fruta, berenjenas en tierras áridas, los tomates cherry, que son los tomates pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hemos vuelto a revivir esta tierra que estaba llena de pantanos por medio del idioma sagrado, el hebreo, que era una lengua muerta y vuelve a ser hablada por millones de millones de millones en mercados, en plazas, en donde uno quiera? Es la vida, la Torá misma ya en su máxima expresión, entendiendo que la resurrección del pueblo de Israel es la clave básica para Mejayé Metim. Más allá de la sobrevivencia, Or la Goim, la luz de las naciones, empieza la resiliencia democrática y la moral frente a la adversidad. Aquí estamos, Israel, estamos trabajando ante un mundo de moral frente a una adversidad. Hemos tenido avances médicos, salvando vidas a nivel global, tecnología hídrica y agrícola, haciendo florecer otros desiertos en el mundo. Hacemos también en África. La importancia de esta frase en el rezo de cada día a día, no porque el pueblo de Israel eh, necesita esa producción por el dinero. El dinero es un resultado de una acción, es el resultado de un acto. Y toda la evolución económica que puede llegar a haber en el país es porque el deseo del pueblo de Israel es entregar la misericordia del Santo Creador al mundo que nos rodea, proveyendo a lugares áridos como África con tecnología como Israel o SolarEdge,
quien conoce SolarEdge, hoy día que tenemos tanto problema de la electricidad, etcétera, etcétera, son paneles que reciben electricidad del sol para así poder proveer a familias enteras, a ciudades enteras de electricidad sin tener que ocupar tantas cosas que dañan al medio ambiente. Isra Riego en el Ecuador, que es el riego para, en forma computarizada, entender que a veces gota a gota da más riego que pilares de agua y piscinas enteras de agua. Es para poder entregar, es resucitar, no es un acto egoísta como José en Egipto, Israel despierta de su exilio, es para alimentar e iluminar al resto del mundo. La nueva lectura Mejayea Metim, vemos acá en esta fotografía que en realidad me pareció maravilloso, es hacer ver cómo cuando el pueblo de Israel llegó en los años 40 más o menos y empezaron a trabajar las primeras comunidades que venían de los diferentes lugares, de los 4 puntos de la tierra, trabajaban juntos, labrando la tierra, buscando cómo crecer en comunidad, apoyándose los unos a los otros en amor y en compañerismo hasta el día de hoy. El 7 de octubre fue uno de los mayores ejemplos. No importaba si éramos izquierdistas, derechistas, cumplíamos los preceptos de la Torá, gente que guardaba los preceptos, otra que era atea completa, laica, no importaba, todos apoyábamos a todos, todos nos ayudábamos, tantas compañías de ayuda para los pobres y los necesitados que salieron en ese momento y hasta el día de hoy están en continua actividad. Entonces, aquí estamos entendiendo cómo de, el que persevera alcanza, quien se une y trabaja con amor, con misericordia hacia el medio que me rodea y compañerismo mutuo, pasa de una labración así a un crecimiento total como nación. Cuando el texto milenario declara, bendito eres tú que revives a los muertos, hoy ya no leemos un misterio insondable, leemos la historia de nosotros mismos y ustedes como parte de él, como hijos de Benei Noach. Bendito el proceso histórico, el coraje y la voluntad que permitieron al pueblo de Israel volver a su tierra. Entonces estamos entendiendo que un pueblo, no importa si es el pueblo de Israel o es el pueblo que cada uno de ustedes representa. Un pueblo no renace de sus cenizas por un acto de magia, sino porque su voluntad de ser una luz en el mundo nunca aceptó existirse en la oscuridad de un exilio. Pero para que yo no me desvanezca en la oscuridad de un exilio, necesito despertarme, resucitarme a mí primero, a mí misma, de ese adormecimiento que nos tiene el mundo que nos rodea, de ese adormecimiento de lo que es los medios de comunicación, nos tienen, las películas nos tienen adormecidas, mandándonos mensajes subliminales al inconsciente cuando entendemos que nuestra mente trabaja con lo que es el consciente, subconsciente, inconsciente. ¿Qué es lo que está pasando en toda esta caja? Cómo nos han alienado a sistemas, cómo nos han hecho creer que la mujer es menos importante si no hace hoy en día su primer título universitario y cómo se le va a ocurrir traer más de 2 hijos al mundo. Y vemos naciones enteras que se están acabando por falta de natalidad. ¿Y quiénes están conquistando en Europa? El Islam radical. Nos alienaron a un mundo sin habernos dado cuenta muy sutilmente. Entonces aquí es donde empezamos el trabajo. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo, es resucitarme de las cadenas que me mantienen en Egipto, que pueden ser bien dulces, vuelvo y repito, no habían murallas en Egipto. Entonces, la importancia de entender que un pueblo, cada uno de nosotros somos representantes a esos pueblos de luz en el mundo, que no vamos a aceptar extinguirnos en la oscuridad del exilio. Vamos a luchar por educar a nuestros hijos, que la natalidad, traer hijos al mundo es una bendición. Casarse es una bendición.
el trabajo, la economía, la capacidad de poder guardar y cuidar a mi familia van a aparecer, los medios van a aparecer siempre y cuando yo tenga un propósito superior en este mundo, que es dar luz a quien no tiene luz. Y créanse, yo estoy convencida de eso. O sea, la gente viene y golpea la puerta y me dice, Mayorit, ven, ayúdame, ven, te pago, te pago, te pago, te pago. Que ya ni siquiera tengo tiempo. Baruch Hashem, no estoy millonaria, no necesito ser millonaria por el momento, al parecer. Pero si iba tal vez a necesitar ser millonaria, estoy segura que Hashem Yitbaraj me iba a dar millones. Si yo iba a tener alguna misión importante para hacer en este mundo. Entonces, el dinero es el resultado de lo que mi ser interno quiera proveer y entregar. Ese es el verdadero Mejayeh Ametim. Bezrat Hashem, que en este Pesaj tengamos la capacidad de resucitar de entre los muertos, resucitar en verdad, resucitar en luz para poder así tener un mejor mundo en apoyo, en unión y en paz. Bezrat Hashem. Que tengan un Pesach Sameach. Un fuerte abrazo, gente. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La resurrección de los muertos, porque hasta hoy yo siempre lo había interpretado como se nos había enseñado, pues, que era algo físico. Ajá. Y ahora me entero que no es así. O sea, que lo importante que es de que uno siempre va aprendiendo y va saliendo de todas esas cosas que a uno se le quedaron en su mente, ¿no? Pensando que eran así, y resulta que no. Hay una parte esotérica que tal vez el área de lo que es el Zohar, el libro del Zohar, la Kabbalah, hablará en los días del Mesías, hablan de un tipo de resurrección, pero Rabino Uri Sherki es muy claro y muy pragmático en todas estas cosas. Entonces, por el momento enfoquémonos en lo que realmente es el mundo que nos rodea. No estamos en un mundo de ciencia ficción, estamos en un mundo real. Y en este mundo real tenemos que dejar a un lado la ciencia ficción y entender que la resurrección de los muertos tiene otro concepto completamente diferente a lo que es que muertos vivan, sobrevivan y salgan ahí de las tumbas ahí con las manos caminando. Es que sí, igual algo no me cuadraba en esa interpretación que yo había creído, pues algo está, pero bueno, nunca le di importancia hasta ahora que usted lo habló. Baruch Hashem, que Hashem nos siga dando inteligencia, sabiduría, tiempo y paciencia para poder seguir transmitiendo conocimientos y juntos sigamos aprendiendo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, Mora, yo tengo una, pero es sobre pesa. cuénteme. ¿El ágida hasta dónde puede hacer pesa o no puede hacer nada? No, yo creo que el Noágida puede, como habíamos estudiado en los libros anteriores, el Noágida puede sentarse, puede hacer una cena agradeciéndole a Shem que nos está sacando de Egipto y que juntos salimos con el pueblo el pueblo hebreo, el pueblo, la nación judía, toda Shem. Pero no necesitan cuidar, por ejemplo, no viajar en auto o no prender la luz o no Y sobre el tema de no comer, comer pan, o no comer pan. Ustedes pueden hacerlo, pueden hacerlo. Si quieren no hacerlo, puede ser permitido, pero no están obligados, no están okay. obligados de ningún punto de vista. Sí, porque ese ceder, de verdad que yo otros años siempre lo he hecho, pero, también me han invitado, es más, estoy invitada esta vez a un ceder, Oh, Baruch pero Hashem. es muy, sí, Baruch Hashem, es muy complicado el ceder ese, de verdad que es muy, muy enredado.
No hay que Entonces, sufrir, no hay que sufrir. Lo importante es no exacto. sufrir, no estás obligada, Delmi. Tú tienes Sí, que yo lo disfrutar. sé, pero me gustaba, pues lo disfrutaba, pero quería también estar segura hasta qué punto hacía bien o mejor no, o hacerlo más sencillo, ¿me entiendes? Claro, sí, sí, entiendo, pero puede no hacerlo como puedes hacerlo, está bien. Si quieres prender simbólicamente una velita y decir gracias a Hashem por ese día. O sea, el cielo es el límite, no hay nada que te detenga, pero la ley basada en la ley judía no estás obligada para nada, para nada, Listo. Ok, listo, Mora, muchas gracias. de nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gente querida, me despido siendo así. Les mando un fuerte abrazo. Besat Hashem, que tengamos un lindo Pesaj. Besat Hashem Shenizken, que logremos salir libres de Egipto, resucitemos hacia un nuevo mundo, hacia una nueva nación, esa nación del bien, que ustedes son parte de esta nación. Baruch Hashem, es un honor para mí ser parte de esta salida de Egipto con ustedes y que Hashem nos siga dando salud, larga vida, felicidad, herramientas, paciencia, alegría, disciplina para que sigamos estudiando juntos. Gracias, Mora. Muchas gracias. Shawato a todos. Un fuerte abrazo. Shavuot tov. Shavuot tov. Suerte a todos. Bye bye.